Eso no puedo. No, yo vi aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes 25 de agosto, viernes que te quiero, viernes. Oiga, le platico rápido de varias cosas y después del dedazo, porque hubo dedazo con la Sheinbaum y hubo dedazo, pues dice Gamboa que también hubo dedazo con los suyos, pero bueno, pues yo a los suyos los veo así como que de gallos los vi pollitos, pero bien. Oiga, cadena nacional, ¿qué le pasó a Peña? A ver, Peña, cálmate. ¿Quién te está manejando tu comunicación? ¿Sabes qué es cadena nacional, Enrique? La última cadena nacional, yo creo que se dio con Luis Echeverría, o a lo mejor hasta con López Portillo. Y quién sabe. Pero cadena nacional es solamente para una alerta, para algo que sea grave para el país, para algo que sea delicado. Hoy cuando dijeron alerta nacional a las 8 de la mañana y sales con una cosa de 2 minutos hablando de tu quinto informe de gobierno, no. Eso te lleva al hartazgo. O sea, la gente dice, pero para esto, bueno, pues vamos a estar todos los días a las 8 de la mañana y a las 21 horas con alertas de este tipo. Bueno, se han quejado de Maduro. Maduro las tiene. Entonces, ¿por qué nos estamos quejando de Maduro si estamos haciendo exactamente lo mismo? Esperemos que con López Obrador eso no suceda, ¿verdad? Bueno, esto de verdad, yo estoy sorprendido. La alerta para quinto informe de gobierno. Bueno, la otra, factura electrónica, puta, cómo han jodido. Que el día 1 de diciembre migramos todos, porque todos tenemos que pagar perfectamente bien nuestros impuestos, porque los funcionarios se los quieren robar. Mire, lo del socavón, pues no alcanzó. Y seguimos en el socavón. Nadie habla ya de las 2 personas fallecidas. Hablan de que la culpa fue de Graco o la culpa fue del que hizo los negocios, que es el secretario de Comunicaciones, que es Gerardo Ruiz Esparza. Lo de ayer de la Sheinbaum, bueno, ni cómo ayudarte, López Obrador, de veras. No. El sábado era la encuesta a 1,000 personas. Nunca dijeron si era telefónica o era de Cambaseo. La de Cambaseo es muy sencilla porque es casa por casa, pero ellos escogen y eligen los códigos postales de acuerdo con la situación económica, de lo que quieren ellos que prevalezca en esa encuesta. Pues no, que el domingo no, que el lunes no, que el martes no. Monreal de repente dice, no, pues yo creo que ya el jueves, a lo mejor miércoles o jueves. Y aparece Juan Ramón de la Fuente, que es el cacique de la UNAM. Fíjese, tiene 8 años en la UNAM. Pone 8 años a su empleado, a Narro, y ahora 4 años a Graue, y se les mete el narcomenudeo. A mí se me hace que este negocio lo tenía Juan Ramón de la Fuente desde que estaba con los psicotrópicos, pero bueno. Y él va y apoya a la Sheinbaum. Ah, caramba. ¿Que estaban en precampaña? Ella no estaba para candidata, ni mucho menos para candidata de Morena para el gobierno del Distrito Federal. No se puede, son campañas anticipadas. Pero fue Juan Ramón de la Fuente y dijo, la vamos a apoyar en la UNAM. Pero Juan Ramón de la Fuente es una persona muy allegada a López Obrador. En el 2006 fue secretario de Gobernación. No, pues si se va a reír, no le vuelvo a platicar. Secretario de Gobernación alterno. Y entonces todos le decían, señor secretario de Gobernación. Bueno. No, el ridículo fue lo de Monreal. Monreal lleva 4 partidos. Ya de aquí no se puede ir a otro, que sería el... Bueno, sí, quinto, no hay quinto malo. Te podrías ir al PAN, ¿no? ¿A dónde? Pues al republicano, que tienen tantos problemas allá en los Estados Unidos. Pero Monreal había dicho que él iba a ganar, y después cuando ya dijo que pues mejor él aguantaba la condición que fuera, y salió muy enojado. Y Mario Delgado dijo, les voy a dar una pista, es mujer. Y ya todo el mundo se rió. Y cuando salió la Sheinbaum dijo, no, vamos a ir todos unidos. ¿Pero unidos de qué? A ver, si ya todos sabíamos que era Sheinbaum, ¿por qué era Sheinbaum? Porque es la única que ha sido pues muy allegada a López Obrador, siempre ha estado con él. Monreal no, Monreal llega después de que fue gobernador y no sé cuántas cosas ha sido allá en Zacatecas. Bueno, ahí está ya la Sheinbaum. Y ¿qué va a suceder para la presidencia de la República? Pues no sé,
si pierde López Obrador, pues va a ser jefe de gobierno. A propósito, hoy en el periódico Financiero viene la fotografía de Rosario Robles como probable aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRI. No puede. No hay reelección, hay un candado ahí que no puede haber reelección. El que sí puede reelegirse es López Obrador, que si gana la Sheinbaum, él ya toma posesión y gobierna 6 años con Juanita Sheinbaum. Y ya. La inflación, a ver, Peña ha estado hablando, hoy estuvo hablando de los cárnicos y después nunca falta un güey, bueno, no, pobrecito, porque era el guión, ¿no? Dijo, gracias a usted, ya estamos exportando a los Emiratos Árabes. Puta, yo hasta le aplaudía, carajo, gracias al presidente. Bueno, y pero no dijo nada de la inflación, estamos en 6.9 de la inflación. Quizá Mid no te lo haya dicho porque va a ser aspirante a la presidencia y pues no le conviene ahorita tocar ese tema. Pero 6.9, qué bueno que se largó Carstens, carajo. No iba a controlar la inflación, no nos metió 7.0 en cuanto a las tarjetas. Lo de las tarjetas fue así como fenomenal, ¿no? Los banqueros tienen que hacerle así como un monumento, nomás que está muy gordo. Porque, oiga, ya vio cuando se llevaron 77,000 millones de pesos de utilidades los banqueros. Bueno, gracias a Carstens. ¿Por qué? Pues porque había que subirlas. Entonces nosotros estábamos en 3.0, te recordará. Y de repente la fue subiendo y la dejó en 7.0. Afortunadamente ya se fue al Fondo Monetario Internacional. Entonces, todo lo que usted compró a crédito lo está pagando con intereses del 7.0. Ay, perdón, préstame un Kleenex, ¿no? Hasta la baba se me cayó, hijo de la madre. Bueno, el otro enojo, esto sí está del carajo, de veras. El INE es lo más caro que hemos tenido en la vida. Va con 25,045 millones de pesos. Para 2018 nada más, de los cuales son 6,700 millones de pesos para los partidos políticos, con rendición de cuentas, pues nulo, porque cada uno de los partidos puede utilizar el dinero para la campaña y lo demás no tiene por qué hacer rendición de cuentas. De esos casi 7,000 millones, 2,000 son para la campaña y 5,000 para gastos. Puta, ¿qué son gastos? ¿Que se los roben? Bueno. Y después vienen ese es el nacional. Falta después lo que es los municipales y las gubernaturas. Y nada más para el puro INE son 9,900 millones de pesos. Un año, pues ¿cuánto te vas a robar, Lorenzo Córdoba? No friegues, 9,900 millones de pesos. Pues bueno, ni las elecciones en los Estados Unidos, por eso la gente está enojada. Después, el socavón de los rateros, pues ahí sigue, echándose las culpas todos. Hoy aparece en el periódico El Heraldo de que ya van tras de ellos, igual que los de Odebrecht. ¿Se acuerdan que de los de Odebrecht hay 6 funcionarios que van tras de ellos? No sé quiénes sean. Aquí van tras 20 funcionarios del socavón. Bueno, pero ¿qué va a pasar ahora con la CNDH? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la primera plana del Universal, critica el que se echen la culpa las dos partes. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar ahí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Hacer la investigación, pero no criticar. ¿Para qué carajos pusieron a este muchacho? Hubieran traído al otro, ¿no? Bueno, a los dedazos. Este cuate es Emilio Gamboa, hace 45 años, era secretario particular desde entonces no ha dejado de trabajar, no sé cuántos años tenga usted de haber dejado de trabajar, pero ahí está con su dedo, Bueno, el dedazo no lo dio él, el dedazo lo dio su jefe Luis Videgaray, y este es el empleado, y nada más decía así. Le decían, ¿Mide está? Sí está. ¿Narro está? Sí está. Pero no sabemos por qué Narro está. Porque también está en la de Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México. ¿Lo van a poner en las dos? ¿O lo quieren quemar? Pues ya está viejito, no frieguen. Después, Osorio, sí está. Nuño, sí está. Si usted ve ahorita a Erubiel, ya ni le hable. Porque no lo pelaron. Adela Madrid, pues déjelo usted ya en turismo, porque dijeron que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Eso de su mejor esfuerzo me gustó. Y después le preguntaron, ¿y por Manlio? Ayer cené con él, pero no se me ocurrió preguntarle. ¡Ay, qué interesante! ¿Eso quiere decir que a Manlio está peleado con Luis Videgaray? ¿Usted cree que lo iba a llevar a la candidatura? Ni loco. Bueno, si Luis Videgaray es el que maneja pues ya maneja el país, ¿verdad?
A lo mejor él fue el culpable de los comerciales de Peña, ¿eh? Era en los tiempos de Pedro Aspe, no, en los tiempos de Pedro Aspe no era eso. Bueno, de Ivonne dijo una cosa espantosa, no tiene fuerza. Qué poca. ¿Cómo le dice eso a Ivonne? Podrías haber dicho, este no es el momento para una gallina, estamos hablando en gallos. Bueno, y ahora qué vamos a hacer, jefe Diego, con el narcosobrino, ¿eh? Porque pues, yo vi el otro día que estabas ahí mencionando lo de el exgobernador de Sonora, que lo fue a entregar tu oficina a través de Lozano Gracia, no sé para qué lo llevaron, ¿eh? Ellos habían ido a un programa de Ciro Gómez Leiva, van saliendo del programa de Ciro Gómez Leiva, iba a ir a declarar, lo meten a declarar por una, aquí hay abogados, ahorita me van a corregir por todas las babosadas que voy a decir, pero bueno, lo llevaban por una investigación y que le dicen, sí, pero el amparo es para esa, pero para esta no tienes amparo, y vas para adentro, güey. Y lo clavaron, entonces, obviamente el jefe Diego no dijo nada. Habló de los que los secuestraron, pero ya los perdonó, y estos eran colombianos, bueno, ya todo eso. Pero el narcosobrino, bueno, siempre hay algún familiar así, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la reforma, bueno, no sé si es reforma laboral o los contratos laborales y todo esto, pero seguramente ahorita nos van a platicar de lo que vamos a comentar, ya nos acompaña el licenciado Leopoldo Baeza. Él es abogado y es el coordinador del programa de hoy. Leopoldo, mucho gusto y bienvenido. Nino, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¡Cuéntame! Pues mira, te platico, Nino. Hoy vamos a hablar de un tema que son los contratos colectivos activos y los de protección. Explícamelo con palitos. Te lo explico con naranja, si quieren. Los contratos colectivos de protección son una vacuna, por así decirlo, que hemos encontrado los operadores del derecho al trabajo en México para proteger a las empresas de, como me gusta decirle a los clientes, que sí tengo de repente, de la única extorsión legal que hay en este país. ¿Okay? Hay muchos sindicatos que se dedican a estar emplazando a huelga a empresas con tal de extorsionarlos y sacarles dinero. El de teléfonos no, porque es de la familia, ¿no? Pues sí, es de casa. Sí, ya tiene 48 años o 80 años, ¿no? Siempre criticaba a Fidel, se quedó ahí, mira, inamovible. Inamovible. Entonces, bueno, estos contratos colectivos de protección es una manera como un seguro de gastos médicos, sí, que lo tienes en tu empresa para cubrirte de cualquier eventualidad. Haces un pago, que muchas veces a los patrones no les gusta, pero lo haces con miras a no tenerlo que utilizar nunca, ¿no? Y bueno, pues nos acompañan un grupo de extraordinarios expertos que vamos a platicar de este tema. Licenciado Espinosa de los Monteros, Eduardo Espinosa de los Monteros. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes. Cuéntame. Pues mira, el contrato de protección se dice que es aquel que se firma a espaldas de los trabajadores. ¿Cómo? Entre un patrón que intenta proteger su inversión y un sindicato que tiene la facultad de emplazarte a huelga aún sin tener un solo agremiado en la fuente de trabajo. Caramba. Tristemente así es. Ahora, con motivo de la reforma constitucional que nos ocupa, se pretende, porque se ha satanizado mucho el tema de los contratos de protección, de los famosos contratos blancos, se pretende acabar con ellos. Pero pues volvemos otra vez al inicio de todo esto. ¿Por qué se dan esos contratos blancos, no? Y viene, históricamente, por esa facultad que se les dio a los sindicatos como un premio por su aliación con el gobierno, para que puedan, sin mayores investigaciones, decir que ellos son los que representan el interés de los obreros. Y la verdad es que vemos que los obreros siguen igual que siempre, pero no veo yo y no conozco a un solo líder sindical pobre, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar ahora. Oye, te pregunto, esto. Yo cuando empecé en la radio había un líder, Netzahualcóyotl de la Vega, sí, que tenía un contrato blanco. Él era archimillonario y todos los que trabajaban en la radio se estaban muriendo de hambre. ¿Es Así eso? Es. Pero eso fue hace muchos años. Y sigue, ¿eh? O sea, no hemos evolucionado. No ha cambiado. Seguimos igual. Bueno. Licenciado Carlos Horta Bustillo. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué onda? ¿Qué está esto muy grueso, no? Pues muy grueso, sí, como tú lo dices, y apuntando lo que dice Lalo y Polo, en efecto son contratos con la estricta intención de proteger a la fuente de trabajo,
por todo lo que se ha dado, como dicen históricamente, con la invasión de los sindicatos hacia el emplazamiento a huelga, extorsionando al patrón para que firme un contrato colectivo, de lo contrario le estallan la huelga, y entonces esa es la forma de atenuar. ¿De presionar? Sí, claro, y es la forma de atenuar, porque el procedimiento de huelga, no me dejarán mentir, es un procedimiento que la huelga primero estalla y la Junta después averigua, ¿no? Tienes que... ¿Hace mucho no tenemos huelgas o sí? En el Estado de México, que yo sepa, casi no están estallando huelgas desde hace mucho. No. Y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No, pues ya arreglamos todo. Pero Poncho Navarrete le mete macizo a la lana, entonces, ¿no? Así es. Creo que está la de los mineros, ¿eh? La de los mineros. De la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Acaban de resolver la del frontal. Sí. Porque se nos fue a Canadá este güey. Pues digo, acuérdense que se llevó, ¿qué? 500 millones de dólares. O no sé, 50 millones. No, ni se llevó mucho, ¿verdad? El Napo. Así es. Que no te interrumpan, ¿eh? Sí, pues, A mí me da coraje que te interrumpan. Bueno, y el tema es que si tú sigues un procedimiento de huelga hasta el final, tienes una huelga estallada que puede haberte durado 7, 8 años o hasta más, y los únicos que salen perdiendo pues, son todos, los trabajadores y el mismo patrón, porque ya no hay fuente de ingresos, ¿no? Entonces lo que se logra atenuar con estos contratos colectivos de protección pues, es esa parte. Que como dice Lalo, en un momento también ellos no les cubre su cuota y te emplazan y te llegan a voltear la espalda, ¿no? Fíjate que yo tengo una persona que conozco que gana 27,000 pesos mensuales, que es líder. Bueno, si se van a reír, no les platico la historia, carajo. Yo sí digo nombres y apellidos, ¿eh? No creas que me lo platicó alguien. Jorge, ¿cómo se llama? Carlos Romero de Champs gana 27,000 pesos, que no lo ha querido decir, pero que bueno, ya alguien sacó ahí la fichita de que gana 27,000 mensuales. Pero le entregan 7 millones de pesos mensuales. Los petróleos mexicanos. ¿Por qué le dan 7 millones de pesos mensuales? ¿Para el sindicato o para ¿Son él? las cuotas de los trabajadores? Acumulación de cuotas para beneficios de la señor. planta laboral. De la planta. Ya. No, sí. No, ya. No, hablaste como si fueras Emilio Lozoya. No, bueno, como si fueras Emilio Lozoya. También nos acompaña el licenciado Genaro García. Genaro, mucho gusto, bienvenido. ¿Cómo te fue en Europa, acá? No me balconees, que yo dije que había ido a Tlaxcala. Buenas tardes a todos, con el gusto de estar aquí, Nino. Y pues este tema es muy interesante. Lo que han dicho mis compañeros tiene mucho de verdad. El problema es que nuestra ley faculta a cualquier sindicato que tenga un registro meter un emplazamiento a huelga en cualquier empresa por la firma del contrato. Te proponen un contrato, te dan tu pliego de condiciones. La Junta le da entrada siempre y cuando no exista un contrato depositado previamente. Por eso es que se llaman contratos de protección. Si viene el emplazamiento y la Junta ve que hay un contrato depositado, no le da entrada. Si no hay un contrato depositado, entonces la Junta abre el procedimiento, emplaza al patrón, lo cita a una huelga de conciliación donde debe de presentarse, negociar con el sindicato. Normalmente el sindicato no va por el contrato, el que emplaza, sino va por una tajada para poder arreglar las cosas, ¿no? Para poder desistir de ese emplazamiento. Porque el patrón no sabe que si firma el contrato con ese sindicato, que no es precisamente lo que ellos desean, nos vamos a casar con alguien que no queremos. Claro. Entonces, esa es la principal razón. Lo que decía Lalo de que no hay líder pobre, yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que no hay líder rico. Acércate nomás el micrófono. Sí, no hay líder rico, todos son millonarios. Espérame, un tantito, te lo cambian, ¿sí? Porque parece que lo apagaste sin querer. Está prendido. Sí, no hay líder rico en este mundo, todos son millonarios. Y bueno, pues se mueve mucho dinero en esos contratos de protección, porque hay líderes que tienen cientos o miles de contratos de protección con un pago anual mediante un recibo que ni siquiera es un recibo fiscal, porque los sindicatos no están grabados fiscalmente. Te dan un papelito. Ellos no dan rendición de cuentas de nada. Te dan un papelito, tú les das la cuota y te dan un papelito que dice ayuda para actividades sindicales y sociales o alguna cosa para que el patrón pues por lo menos pueda justificar de dónde salió la lana, pero no está grabado fiscalmente. Oye, Agustín, el de la UNAM también siempre emplaza huelga y le dan su tajadota. Sí, así es. Creo que pero es inamovible, Agustín. Es una práctica común y hay muchos. El de Slim también es inamovible. Lo que decías de teléfonos también, de Pemex, son inamovibles.
Ahora, el de Pemex tiene 20 y tantos ya años, tiene pero muchos. no, el de Telmex tiene 30 y tantos años. Desde que era para estatal la empresa. Nosotros, pero mi padre y yo llegamos a manejar esa cuenta de ¿La empresa? de México. Ah. Cuando ya estaba Hernández Juárez. Y era una situación diferente antes, porque Hernández Juárez era muy bravo y era conflictivo. Después, por alguna razón, entró Slim y yo creo que la edad lo tranquilizó. Que Él llega antes de que comprara Slim. Sí, claro. Ya entendí. Y en aquel entonces, inclusive cuando nosotros, mi padre y yo empezamos a asesorarlos, estaba la empresa en requisa, porque habían estallado la huelga, el gobierno hizo la requisa. Y Hernández Juárez era un hombre latoso en aquel entonces, ¿no? Y ahora es un hombre muy comedido. Se ha vuelto muy sumiso por lo que yo veo, ¿no? No, es que ya entiende las circunstancias. Sí, ha cambiado mucho la situación sindical, yo creo que en los últimos años. Ustedes se equivocaron de carrera. Se equivocaron de carrera. Mira, me encantó lo que dijo. No conozco a uno rico, todos son millonarios. Sí, de verdad. Claro, dijo, no había líder pobre, yo digo que no hay líder rico. Todos son millonarios. Además son todos muy ostentosos, ¿no? Todos traen unos automóviles. Sí, pues claro, como nadie los critica, ni les hacen arqueos, ni les hacen auditorías, ni tienen que pagar impuestos. Es que existe el secreto sindical. ¿Qué es eso del secreto sindical? Pues ellos pueden tener sus contratos y no le tienen que rendir cuentas a nadie. Y no tiene que haber un registro público de contratos. Esa es parte importante de ahora la reforma, donde se pretende que exista un registro público de contratos y ya por lo menos podamos saber quién tiene qué. ¿Quién tiene qué? También nos acompaña el licenciado Antero Roel. Mucho gusto, Antero. Bienvenido. Gracias, Nino, por habernos invitado otra vez. No, me presionó. No sé si sea líder. No sé si sea líder sindical de aquí, pero hubo una presión así y dije, está bien, haga del programa, que lo coordine. Pues mira, yo te quiero comentar que la semana pasada pude participar en un seminario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue un poco polémico. Fueron 4 horas todos los días con una serie de exponentes muy interesantes. Todo lo de la reforma laboral, STUNAM, sindicatos, Secretaría del Trabajo. Concluyo ahorita. Lo de los sindicatos es un problema muy añejo. Hay un colaborador y amigo de nosotros, Carlos de Buen, donde escribió un libro a donde critica los contratos de protección. Estos contratos de protección, ¿por qué surgen, Nino? A ver, tú querías un ejemplo, te lo voy a poner. Tú quieres remodelar tu casa. Se te ocurre traer a un amigo para que te haga una remodelación. En eso te cae un sindicato y te dice: no está afiliada esta gente a nuestro gremio. O le entras o te estalla una huelga. Oye, pero es mi casa. Pues por eso. Y a los 2 minutos llega el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esos trabajadores no están dados de alta ante el IMSS. Y ahí empieza el debacle. Por eso los contratos de protección surgen frente a una conveniencia de una práctica ilegal donde te sacan dinero legalmente y no puedes hacer nada. Porque además, si ponen esquiroles que cobran entre 500 y 1,000 pesos diarios, te va a costar a ti, propietario de esa casa, quitarlos, pagarles un dinero y tener las cosas en orden. Se supone que en esta reforma eso va a desaparecer. Prácticamente nosotros queremos ver cómo va a desaparecer esto, porque tanto critican que el patrón se beneficia como el sindicato se vuelve millonario. Y aquí los actores, como decía la vez pasada el licenciado Eduardo, ¿cómo es posible que los últimos que son actores, que son trabajadores y patrones, son los más lastimados? Y lo que tú no sabes, y te lo voy a comentar, es que los sindicatos, cuando llegan a una empresa para manejar al personal, supuestamente para que haya productividad, capacitación, todo en orden, al empresario le va a costar una mensualidad tener los servicios del sindicato y una anualidad por la revisión de su contrato colectivo. Muchos, obviamente propietarios pequeños de negocios pequeños, no tienen ese dinero para pagarlo. Por eso surgen los contratos de protección, para poder equilibrar
y que no nos vayan a los que son sufridos de este tipo de situaciones, que les saquen más dinero. Si recordamos, en las juntas ha habido golpes, ¿verdad? Sí. Escándalos, pero cuando tienes a 20 pelados afuera, tú le llamas a las patrullas y como saben que es un problema de huelga, se retiran. Y te quedas solito con el problema, tú solito. Entonces les llamas a los abogados y nosotros tenemos que hacer nuestra chamba. Esa es la realidad. Fíjate que ahora que salió lo de la Cámara de Diputados con lo de los chapulines, decían van a afectar esto a Joel Ayala. No sé quién es Joel Ayala. Es líder sindical, ¿no? ¿Cómo dijiste, puta? ¿Qué es eso? Estoy hablando de un hombre. Ah, bueno. Puta, hasta me espantaste, cabrón. Dije, no, estoy hablando de un hombre, cabrón. Bueno, bueno, ese güey dice que él y Romero de Champs no saben a dónde se van a esconder con lo del fuero. Pero bueno, regresemos al tema. Fíjate que, escuchando lo que dice el licenciado Roel, me gustaría entrar en un, pues yo creo que un pequeño debate. ¿Realmente creen mis compañeros que con esta reforma se va a terminar o van a querer combatir los contratos de protección o simple y sencillamente se van a encarecer? No, yo creo que ni una de las dos. ¿No crees? Va a seguir. Con este superórgano. Ah, ¿va a seguir? Pero los contratos ya existentes yo claro, creo que se van a quedar tal cual. Pero ¿qué pasa con los nuevos? Ahora te van a pedir el requisito de representatividad. ¿No crees que se va a encarecer eso y las tomas de notas? Porque han dicho que ahora hay que acreditar que los sindicatos representan el interés de los trabajadores previamente, antes del depósito del contrato. Pero los lineamientos no están claros. No han dicho cuál es la metodología exacta que hay que seguir. Hay que entender cuál es realmente el fundamento de esto, ¿no? El procedimiento actual de huelga es como se decía en los tiempos de Pancho Villa, primero fusilo y luego averiguo. Y ahora no. Ahora dicen, primero vamos a hacer las averiguaciones correspondientes y si me acreditas que tienes la representatividad del 30% de los trabajadores, no de la mitad, no del 50% más uno, como dice el actual procedimiento para una titularidad, sino el 30%, ya le voy a dar entrada a tu procedimiento. ¿Y esto a qué nos lleva? O sea, que vamos a seguir igual, que vamos a tener que seguir protegiéndonos, porque nos van a seguir extorsionando, y al final volvemos a lo que decíamos. Los más perjudicados de todo esto son los trabajadores, porque yo, patrón, en vez de darle una mejoría a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en mi fuente de trabajo, pues tengo que pagar unos costos que no tengo una forma de justificar de otra manera y sigo enriqueciendo a mi líder sindical, que no tiene nada más mi contrato, ¿no? Sabemos de algunos que tienen miles de contratos. Entonces, esta reforma constitucional en materia de trabajo y específicamente en el tema sindical, pues viene a ser otra vacilada como todas las que han sido nuestras últimas reformas, porque no se está atacando el problema de fondo. Seguimos con todos esos vicios antiguos de manejo y de corruptelas y de otorgamiento de registros sindicales a gente que nos paga para ello, pero pues seguimos dejando a los trabajadores ahí solos, indefensos, a su suerte, ¿no? Mientras toda la maquinaria alrededor de ellos se sigue hinchando de dinero. Pero bueno, ahora toquemos el tema de la subcontratación. Eso es muy delicado. Unas constructoras hemos tenido ese problema, que tienen un contrato colectivo de trabajo, pero subcontratan la obra y resulta que el que compró la obra no tiene contrato colectivo de trabajo y lo emplazan a huelga por firma de contrato. No sé si les ha tocado encontrar eso. Ahora, lo que dicen ustedes, pues eso no es, se supone que no es nuevo, es la aplicación de la norma, que hay que acreditar el mayor interés profesional, que es lo que quieren empezar pero a aplicar. Pero una vez que te está ahí en la huelga primero. Exactamente. Sí, pero mira, de las 72, ahí es el tema. dentro de las 72 horas posteriores al estallamiento de la huelga. Por supuesto. O sea, primero te fusilo y luego averiguo. Pero miren, les quiero comentar algo. Díganme ustedes qué empresario aguanta que lo emplacen, le estallen la huelga porque no quiere dar dinero y le paren la fábrica 10 días. No, ya. No aguantan. No aguantan. Acuérdate que en nuestra pasada visita les comenté yo el caso muy sonado de McDonald's cuando llega a México. No, por recomendación de los abogados de McDonald's, en México firmen un contrato de protección y los norteamericanos dicen, no, eso no puede existir, el Estado de Derecho es primero y no lo hacemos. Y les estallaron una huelga sin
si quiere tener un solo empleado afiliado, porque todos los muchachitos que trabajaban en aquel entonces en el primer McDonald's, aquel de Periférico Sur, eran muchachitos que estudiaban en la Ibero y que era muy nice. ¡Ay, mis hijos! ¡Ahí trabajaba! Entonces, de repente llegan un sindicato. No quiero ir Sin nombres. No quiero decir que es la Croc porque vaya. ¡Ay, no! Eso no lo vayas a mencionar, te lo suplico. Pero llega un sindicato, ¿no? Me dijeron que era la Croc, no estoy seguro. Y con 2 camiones llenos de pelados, Madre. estallan una huelga en una fuente de trabajo que venía a abrir, de verdad, canales de inversión importantes, porque recién se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la primera empresa norteamericana que venía con unos proyectos de inversión grandísimos, le estallan una huelga. Y en aquel entonces, estamos hablando de los años 80, les costó quitar a esos pelados, que no eran sus trabajadores, $1,000,000. Y entonces, ahora sí, desde aquel entonces y a la fecha, no se abre un McDonald's o cualquier otra fuente de trabajo si no tiene firmado un contrato de protección previamente. Bueno, no vayamos más lejos. Hace algunos años, y no me dejarán mentir, un sindicato emplazó a huelga a la Basílica de Guadalupe. Ay, no puede ser. Sí, por supuesto. Norberto Rivera. No sé. No sé, es pederasta, eso es otra cosa. Pero a ese grado llegamos. Mira, yo te quiero Está bueno, comentar. yo nunca lo había escuchado. Sí, por Dios. Mira, yo te quiero comentar algo que nosotros vivimos como despacho hace muchos años. Tú te acordarás. Existía un lugar, una disco, que fue la primera disco que se abrió en la Ciudad de México, ¿cómo no? que fue muy famosa, el Quetzal. Nosotros fuimos apoderados de esta empresa porque en aquel entonces... Y no solo apoderados, bueno, eso se dice. No solo apoderados, Por ahí se dicen otras Por ahí cosas. se dicen otras cosas. Ese famosos tiempos del que La verdad no me acuerdo, pero ahorita voy a recordar. Y resulta que está ahí una huelga Venus Rey, que siempre decía que la música viva siempre era mejor. Mi papá en aquel entonces le quitó la huelga, la volvió a estallar, le quitó la huelga y mejor se sentó a pactar con él, ¿no? Y todo fue una transacción de dinero por el que sus músicos no estuvieran ahí porque los desplazaba la música disco. Y todas las semanas este lugar tenía que pagar una cantidad de dinero por desplazamiento. Y cuando trajeron a Donna Summer, a todo este tipo de espectáculos, tenían que pagar más todavía. Entonces, como tú te podrás dar cuenta, no nada más es en el sector industria, se da en música, se da en todas las... Y por ejemplo, aquí nadie platica de los contratos que tiene el gobierno con los sindicatos. Esos son los mejores negocios, ¿no? Todo lo del apartado B, nadie dice nada, todo el mundo está calladito. ¿Qué es apartado B? Pues es obviamente Trabajadores del Los trabajadores servicio. al al servicio del servicio al Estado. Estado, ¿no? Y que por eso lo que Pero tú ahí decías- es distinto porque ahí también, y volviendo a los viejos dichos, es hágase la voluntad del Señor, pero los bueyes de mi compadre. Porque aquí no pueden estallar huelgas. Ahí sí no. En el gobierno no hay estallamiento de huelga porque el apartado B del artículo 123, que regula las relaciones entre el gobierno y sus trabajadores, dice que sí pueden tener sindicatos, pero no pueden estallar la huelga. Cuando la huelga es el arma de un trabajador para hacer cumplir con las obligaciones de los Oye, a mí me patrones. robaban porque yo tenía que pagar desplazamiento Así es. en la radio y en la televisión. Es correcto. Pero me robaban porque yo A no todo tenía por qué mundo. pagar desplazamiento. Y sigue. Cooperabas. Ojo, pero hay que ver lo que ha pasado. En la Ni Junta se madre, me lo paga. fijaban en la nómina. ¿Qué cooperaban? ¿Y qué madre? Yo decía, ¿mi desplazamiento de quién, güey? De los pobrecitos líderes. En beneficio de los pobres sindicatos. Realmente hubo una época que a mí me tocó donde había sindicatos que sí pugnaban por la mejoría de los trabajadores. Caray. Donde te metían un emplazamiento a huelga, concretamente... Lo viste en los libros de historia, Sindicato de güey, ¿no? Insurers de Seguros, yo me acuerdo que el Sindicato de Insurers de Seguros te mandaba bianualmente un pliego de peticiones realista, donde buscaba mejoras para los trabajadores, te sentabas a negociar. En épocas de Farel, donde había un organismo de conciliadores muy, muy competente,
te sentabas a negociar y lograbas mejoras para los trabajadores, buenos aumentos, incremento en prestaciones y todo eso. Pero eso ya desapareció. Ahora, de los últimos años que yo me acuerde, no ha habido realmente una negociación colectiva de alto nivel donde se siente el empresario a dar lo que puede dar y el sindicato acepte lo que el empresario puede dar. Se arreglan en antes. día de las mejorías de los trabajadores. Ahora ya no hay negociación colectiva, ahora hay negociación individual. Líder empresario se arreglan y realmente los trabajadores no tienen los beneficios que podrían obtener. Yo creo ¿no? que eso lo estás inventando, Genaro. Eso no existe. Eso no Prometo que sí. Pero bueno, mira, estaba muy orgulloso el gobierno federal porque tuvo una racha muy larga de que no estallaran huelgas. Yo me acuerdo que lo dijo el secretario del Trabajo. Pues déjame Oye, decirte pero que eso- no es cierto, ¿eh? Ah, ¿no es cierto? Han Una o dos. estallado huelgas Pero- y pero no les ¿cuál? gusta decir la verdad. Pues ahí está la de los mineros. Sí. Dicho por el apoderado de mineros. Pero esa es la versión del gobierno. Son poquitas huelgas. Ahora, los países industrializados, los países de primer mundo, estallan huelgas. En Alemania, en Holanda, en otros lugares, estallan huelgas, logran mejoría para los trabajadores y es un instrumento legal para negociar, pero aquí lo ven como si el gobierno fuera el culpable y se quemaran con los estallamientos de huelga. Entonces, Pero el problema no es la huelga por sí, porque la huelga realmente existente, porque hay una violación de derechos, la entendemos todos. Y hay formas de estallamientos de huelga, como en Japón, que el estallamiento de huelga es trabajo más. Sí. ¿No? Pero aquí no te Aquí lo que permite. estamos hablando, y realmente es el tema del día de hoy, que es la necesidad de comprar y pagar una protección. Punto. ¿No? Y de ahí la existencia de esa figura tan satanizada de los contratos de protección que hoy el gobierno, a través de esta reforma, pretende hacer ver como que fue algo que nosotros los apoderados de empresas hicimos en contra de los trabajadores. Y no es cierto. Ningún trabajador se ve ni beneficiado ni perjudicado por un contrato de protección. Pero sí, todos los líderes sindicales se ven sumamente beneficiados por esto y muchos funcionarios de gobierno también. Bueno, porque- Además, el trabajador ni se entera de todo lo que Ni está existe, pasando. todos a espaldas de él. ¿Pero qué es lo que se compra con el contrato de protección? Que La no garantía se del no estallamiento de una huelga. Porque el fantasma de la huelga todos los empresarios Una los pone a huelga temblar. Inexistente de hecho, pero que para que le hagas inexistente de derecho, Bueno, aguas. Hay un procedimiento de inexistencia que la ley contempla que tienes que presentar 72 horas después del estallamiento. Y se supone que la Junta lo debe de calificar de inmediato. Yo no me acuerdo que hayan calificado una huelga inexistente en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pues ya ni existe. Bueno, todavía. La Junta Pero- Federal, ¿a poco todavía sigue la rata esa de Zorrilla? Sí, claro. Ese güey me pidió 2 millones de pesos. Pues ya se los Pero hubiera yo ya lo dado. conocía. No, si se los di. Oye, pero el laudo fue en mi contra y no lo he vuelto a ver. ¿Y ya no juegan golf? Entonces voy a ver. Dice, si yo jugaba, le dice a Pocho Navarrete, si yo jugaba golf con Nino es mi amigo. Que ni madre, yo nunca lo había visto al güey ese pinche rata. Zorrilla rata. Y entonces Pocho Navarrete, ¿sabes qué me dijo? Demándalo. Iba a decir, compruébamelo. Claro. No te firmó recibo. ¿No le pediste recibo? O sea, ¿le diste 2 millones así nomás de cuates? La bolsa del mandado, me creo. ¿Con ligas? Pero dio Bejarano, Oigan, pero no han tocado un tema importante. La protección es entre comillas. A nosotros ya nos tocó vivir lo que a nuestro contrato de protección lo invade una titularidad y nos pusieron a temblar. Empezaron a hacerse de agremiados volanteando en la empresa y empezó la cosa a arder de... Pero es distinto, ahí por lo menos está trabajando en hacer labor el Pero sindicato. es importante mencionar esa arista porque Sí, por supuesto. se dan casos que pierde credibilidad la gente en el patrón y se empieza a infiltrar un líder sindical y tumba tu contrato de protección. Pero mira, Carlitos, yo creo que aquí el gobierno se ha dedicado a polarizar a los sindicatos y al patrón. O sea, los patrones son los malos de la película porque utilizan a los sindicatos para que les den protección. No. Yo creo que ese no es el punto. El punto es que, desafortunadamente, si trabajaran los sindicatos ayudando a la producción, qué bueno que cobren su dinero, Ganar, pero ganar, que ayuden a la gente. ¿Cuántos líderes nada más pasan al mes y mandan a su delegado a cobrar?
Sí, el delegado es el que se conoce ahí. Todos. Sí, todos. O sea, los clubes deportivos que tienen los sindicatos poderosos es un trámite burocrático. Bueno, ustedes se importante acordarán. para los trabajadores y poder ir a Huastepec, que es del Seguro Social. No, bueno, acuérdate aquí también que se pretendió hacer un sindicato de futbolistas. ¿Y qué ¡Ay, pasó? Carlos Albert! Claro. ¿Y no prosperó? ¿No lo corrieron? Hay un líder sindical, que omito su nombre, No. que se llena de oro, Nino. Cuando vamos a revisar el contrato con él, se llena de oro. Ya se murieron. Se pone oro en las partes de aquí de su camisa, trae sus esclavas con su nombre y la central obrera, un collar y trae hasta las botas con puntas de oro. Ya se murió ese güey. No, ese todavía está. Es que vive y se murió, era existe. otro. Ya sabes cuál se murió, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pasco, ¿o qué? ¿Cómo se llama? Gamboa Pascual. Ese tenía que zapato con piel de obrero, ¿no? Oye, ¿y este cómo se llama? Dí, hombre, ya que... No, porque porque nos tengo vaya- varios contratos no con él. vaya a hacer la de mala. No, Parece que está activo todavía, ¿Sabe ¿no? dónde está el despacho? Te viste muy mal, ¿eh? Todos hemos dicho la verdad y tú estás ocultando algo. Estás ocultando Bueno, voy a algo. decir la central nada más. A ver, CTC. Ya nos acercamos. ¿cómo se llama el güey ese? Oye, No sé quién sea. A ver, es como el CTC. de Juan Domínguez ese. Como... Algo así me dijeron. ¿Algo así? Algo así me dijeron. Pero es uno de los que Domínguez? empezó con él, ¿no? Así es. Ah, Domínguez, la rata esa de CTC. No jodas, ya sé quién es. Tú lo dijiste. No. Mencionaron ellos, mencionaron. Ese no es el de las puntas de oro en las botas, es uno de esos de abajo. Y yo no tengo el nombre, pero ellos saben. Oye, a mí me llamaba mucho Gamboa, me llamaba la atención Gamboa pues, porque siempre llegaba en BMW y sus trabajadores murieron seriamente. Decías, puta. Bueno, y su casa en el Pedregal. Oye, y, perdón, pero y el su- BMW era para eso, porque Oye, y Bentley se iba de ese era cacería. No, ese no lo llevaba, ese no lo Se iba de llevaba. cacería todos los años y tenía lleno de. Tenía una trofeos sala su de casa. trofeos en su casa de cacería, un oso grizzly y un oso polar del otro lado, entre leones y rinocerontes. Qué corruptos abogados, se ve que conocían bien No, al a hombre. mí me lo platicaron porque en el medio Qué sí son corruptos muchos- abogados, se ve que ahí. Yo fui compañero de escuela de uno de sus hijos y me invitó el día que se recibió, fue la recepción en el salón de trofeos y bueno, yo fui invitado. La pasamos de pelos, dice. Hubo un banquete bastante competente y tragos y todo de buen nivel, pero pues yo hubiera invitado nada más, digo que no fuera. Pero bueno, y yo creo que Oigan, ¿y por qué no hacemos un contrato colectivo en algún lado? Y yo me convierto en líder sindical y ustedes... ¿Tú me lo hacen administras? Ay, claro, carajo, y nos repartimos la lana. ¿Qué te gusta, No, pues, Volkswagen? ¿Qué te gusta, no te veo el perfil de líder sindical. ¡Soy bravo! ¿Tú que eres amigo de Zorrilla? ¿Por qué no le pides que nos dé un registro sindical? Sí, una toma de nota. Zorrilla, mejor se lo pido a Navarrete antes de que lo vayan a meter al tambo, ¿no? Pues bueno, ahora, Sí. Oye, ¿por qué no? Entramos. Más Zorrilla, Delegado no, del Zorrilla. trabajo. Ah, pero juego golf con él. Oye, Zorrilla, si jugamos golf. Ahí en el hoyo Mira. 8 por ahí. En el 9. Haz valer tus 2 millones de pesos, seguramente con una toma de nota, Sí. en 10 minutos lo recuperamos. Mira, oye, sí, hazme efectivo mis 2 millones, quiero una toma de nota. No, ya no le den ideas al niño, por favor. Solo de la Déjenlo toma de periodista. A ver, comunícame con el güey ese. Oye, y si no con su jefe, con Navarrete, pues seguramente nos arreglamos. Como ¿no? periodista estás muy bien, Nino, quédate ahí. Este no quiere que vaya yo a las No, conferencias, a las reuniones. Bueno, ya nos vamos. Vamos a las conclusiones. Y te dijiste el nombre de Domínguez. Domínguez me dijo, por favor, cuida que no vayas a mi apellido. Eso me dijo Domínguez. Fue el licenciado Roel. No, yo no lo dije. Se dijo por aquí. Nos vamos. Bueno, vamos despidiendo. Licenciado Eduardo Espinosa de los Monteros. Conclusión, comentario final, pues mira, Eduardo. yo creo que- Antes de la toma de nota. Yo creo que va a seguir existiendo el famoso contrato de protección mientras no haya una reforma realmente de fondo en cuanto a la manera de acreditar la representatividad de quienes dicen que son los verdaderos líderes sindicales de los trabajadores de las fuentes de trabajo. Entonces, pues, seguimos en las mismas. Muy bien, muchas gracias, licenciado Carlos Horta. Conclusión, Carlos. Pues muchas gracias por la invitación y apuntando a lo que dice Eduardo,
sin duda va a haber continuidad en los contratos colectivos de protección, porque para exterminarlos tendrían que haber muchos cambios en el sistema de operación de las relaciones laborales. Entonces, no creo que desaparezcan ni en la proximidad de 5 años, ¿eh? No, pues si el otro año ya llega López Obrador, ¿no? Y apenas nos van a dar la toma de nota para Nino. Entonces... No, López Obrador ni madre. ¿Qué me va a dar? Después de lo de la Sheinbaum, cabrón. ¿Quién sabe cómo le vaya a hacer así a su dedito? Bueno, licenciado Genaro García, conclusión, Genaro. Nino, pues gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí y yo pienso que mientras no tengamos una cultura más avanzada, a nivel general, esto va a seguir igual. Los contratos van a seguir siendo lo mismo porque los líderes siguen siendo voraces. Entonces, mientras no haya una representatividad, no haya vocación de servicio a los trabajadores, no va a haber cambios. Yo ¿Esto creo no que afecta al Telecán? es un problema de cultura. ¿Eso no afecta al Telecán? Yo creo que no lo va a afectar. Porque hemos tenido 20 y tantos años con el Telecán. Exactamente, y se supone que iba a haber cambios desde que se firmó y no han habido cambios. Yo creo que es un problema cultural. Pero esperemos que nos toque ver algún cambio a nosotros dentro de nuestra trayectoria profesional, sobre todo para que se beneficien los trabajadores, ¿no? Que creo que siempre son la parte más golpeada. Y pues gracias. Muchas gracias, licenciado Antero Roel. Tu conclusión, con todo lo de Domínguez. Gracias, Dino. Domínguez no se lo va a quitar. Puta, ahorita lo subo a las redes. Pinche Domínguez de la CTC. Gracias por la invitación. Te vamos a extrañar. Ya no lo vi así como muy convencido. Pues déjame decirte que mi conclusión es, va a venir un nuevo procedimiento totalmente diferente. Van a venir cambios muy interesantes, pero ojalá esto sirva para que tanto el sector productivo como el sector obrero salgan mejorándose, porque desafortunadamente la historia nos ha dicho que los primeros en satisfacerse son los poderosos, los ricos, el gobierno, ¿no? Y los factores de producción son los que no importan, que son los más golpeados. Sin embargo, bueno, como siempre estaremos a la disposición de lo que suceda y listos para lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Leopoldo Baeza. Conclusión, comentario final y gracias por haber coordinado la mesa. Nino, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo, aunado a lo que dicen mis compañeros, yo sí veo que esta reforma que se nos viene ya a partir de febrero del año que viene puede llegar a ser una caja chica nueva para el gobierno federal. ¿En qué sentido? Como está propuesto, y aunque no haya un mecanismo aún claro ni establecido, los contratos colectivos a nivel federal y la expedición de toma de nota va a depender de un superórgano, que lo hablábamos alguna vez, que va a ser un organismo que va a ser nombrado por 6 años. ¿Transeccional o va a ser? Va a ser transeccional. Perfecto. Curiosamente, todo esto pasa en un año de elecciones federales. Sí, sí. La cuestión sindical, los contratos colectivos de protección y activos y la expedición de tomas de notas es un gran negocio. Yo creo y veo como decía, una caja chica para el gobierno federal en año de elecciones, que es un dinero que entra por todos lados y no hay un solo registro de él. Mi sensación. Bueno. Dijiste que entra por todos lados, estaba viendo si había entrado. Sí, bárbaro contigo, oye. No estés husmeando. Hasta nervioso me pusiste, licenciado. El dinero por todos lados. Quería ver si eso era cierto. Sí, pero para el gobierno federal, licenciado. Entonces, la recomendación que yo le hago a los empresarios, a los patrones que nos estén oyendo es, vamos a ponernos curitas antes de cortarnos. Tengan o no tengan trabajadores, creo que vale la pena el estar protegidos y cuidar la inversión de los patrones en lo que tenemos un sindicalismo real y transparente, que yo espero que lo alcancemos a ver algún día, pero tenemos que cuidar a las empresas que son las fuentes de trabajo. Buenas o malas son las que mueven este país. Y además estás disponible para Pásame el teléfono. Por supuesto. Muchísimas gracias, Nino, por... Muchas gracias. Espérate, está llegando una llamada. Ay, sí. Los líderes charros quieren derecho de réplica. Un programa con líderes charros. ¿Quieres eso? Buenísimo.
Sí, pero sin ustedes. Por supuesto. El que se va a arreglar soy yo. Sin ningún problema. Además, ya vamos a tener tu toma de Ya nota. vamos a estar, ya vas a Ya tener vas a tu tener tu toma de nota. Nino, muchas gracias. Nino, muchísimas gracias. Gracias. Ustedes vienen aquí a divertirse, por lo que yo veo. Yo creí que venían a trabajar. No, Domínguez está ahí. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.